Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Hoy especialmente te pedimos que nos concedas ser personas nuevas. El milagro de tu encarnación y de la Navidad significa ese amor con el que tú quieres recuperar lo que el pecado ha dañado. Una historia nueva ahí donde de pronto nosotros hemos alterado tu obra bondadosa. Tú hiciste todas las cosas buenas, como se reiteraba cada día de la creación, y vio Dios que estaba bien, y así el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día, y el sexto día en que creaste al ser humano, manifestaste y vio Dios que estaba muy bien, manifestando un grado superlativo de constatación de la bondad de lo que sale de tus manos. Pero un día el pecado arruinó y sigue arruinando tu obra bondadosa. Te pedimos, Señor, que la Navidad sea para nosotros un nuevo inicio, un nuevo proyecto, regresar a la aurora de tus sueños, regresar al amanecer de tus deseos, recuperar aquello que se fue contaminando con el paso del tiempo. Que en la Navidad podamos nacer en Cristo, en tu Hijo amado. Danos, Señor, esa capacidad. Bien, a la meditación de esta mañana yo le llamo Dios recupera lo dañado. Voy a enfocar el milagro de la multiplicación de los panes desde esta óptica, porque es la óptica de Adviento. Pero esta recuperación de la creación que fue dañada por el pecado, tiene el hombre que cooperar. Por eso pongo la frase al calce de San Agustín, dice: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, en la creación Dios lo hizo todo sin ninguna necesidad, y puede también redimirlo todo sin ninguna necesidad, pero Dios no hace absurdos. Dios quiere multiplicar panes, pero que pongamos panes. O sea, Dios quiere necesitar de nosotros. Y Dios quiere salvarnos, pero que tú y yo digamos sí, que aceptemos lo que Él desea para nosotros. Bien, veamos, quisiera junto con el texto del Evangelio, el día de hoy poder leer la primera lectura. El día de ayer también lo hicimos, sé que posiblemente en todo el Adviento no lo hagamos, sobre todo porque esto le agrega un elemento más, pero quisiera que constatáramos. El día de ayer leímos el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, donde se expresaba sobre todo la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir lo que Isaías había expresado. Isaías 11 hablaba de que brotará un renuevo del tronco de Jesé, y bueno, y hablaba del espíritu que estaba sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de fortaleza, espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de temor de Dios. Hoy este texto que anuncia Isaías 25 lo veremos cumplido en el texto del Evangelio del día de hoy de San Mateo. Dice Isaías 25: en aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Esta es la primera lectura. El Señor del universo preparará en este monte un festín, y habla de abundancia. Efectivamente, esto es lo que acontece en el texto del Evangelio. Mateo capítulo 15 dice: en aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea
subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros, los ponía a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a esta gente, a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió, los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Sí, aquí está el cumplimiento del capítulo 25 de Isaías, donde habla acerca de la promesa de la recuperación de todo aquello que se había perdido. Este texto quiero vincularlo a otro texto bíblico, perdón que hoy me refiera a 3 textos bíblicos. Este texto habla del pecado que dañó la creación que Dios había hecho. Génesis 3:14 habla: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la gente le dijo: tantas haré tus fatigas. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo regresarás. Palabra de Dios. Bien, fíjate cómo la creación que había sido hecha perfecta, el pecado la daña. Y habla aquí de una tierra que niega el fruto, de un trabajo con sudor, con fatiga. Habla de esfuerzos que de pronto se convierten solamente en espinas y abrojos. Habla de un hombre que trabaja y que la tierra no le da lo que necesita. Esto que sucede en Génesis 3, Isaías 25 que hemos compartido refleja que Dios va a cambiar todo esto que el pecado cometió o que el pecado provocó para ofrecernos una creación nueva. Y es lo que hoy precisamente el capítulo 15 de San Mateo nos está expresando, donde habla no tan solo de la multiplicación de los panes, sino de ciegos que ven, de lisiados que caminan, de enfermos que son curados. O sea, habla de la recuperación de aquello que el pecado había dañado. Esta es la expresión del Adviento. Dios va a recuperar la creación. Dios va a revertir aquello que el pecado hizo en nuestras vidas. No obstante, hoy tenemos que ubicar que esto que acontece se hace con la cooperación del hombre. Por eso tenemos que hablar de operar y cooperar. Dios es quien opera, pero el hombre es quien coopera, porque Dios así ha querido que los milagros se realicen gracias a que el hombre se abre al cumplimiento de la voluntad de Dios. Para mí este texto de Génesis 2:5 es también fundamental. Dice que en el principio no había árbol sobre la tierra por 2 razones, porque Dios no había hecho llover y porque no había hombre que trabajara la tierra. Digamos, lo que Dios da y lo que el hombre aporta, lo que Dios opera y lo que el hombre coopera. Dios es quien da la lluvia, pero el hombre tiene que mover sus manitas para cooperar con la obra de Dios. En el principio no había árbol sobre la tierra por 2 razones. No, Dios no había hecho llover
y el hombre no había hombre que trabajara la tierra. Fíjate cómo este misterio de la operación y la cooperación está a lo largo y ancho de los milagros que hoy se nos habla en el Evangelio. Hoy de hecho hemos leído Mateo 15, donde habla del Señor que pregunta cuántos panes tienen. Pero ya en la pesca milagrosa narrada en Mateo 4 y Lucas 5, hablaba de un Señor Jesús que después de que los hombres, los pescadores, venían cansados, fatigados, exhaustos, venían desalentados, les pide un esfuerzo adicional y les pide que lancen la red a la derecha. Y ellos lo hacen aún diciendo, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero nomás porque tú lo dices, lanzaremos de nuevo la red. Y efectivamente viene la pesca milagrosa. Juan 2 del 1 al 11 nos narra la conversión del agua en vino en las bodas de Caná y habla de 6 recipientes digamos, de 100 litros cada uno. Imagínate, 600 litros. Y bueno, el Señor dice, llenen los odres, llenen los recipientes. Y los llenaron hasta el borde, dice el Evangelio de San Juan. O sea, no se quedaron a la mitad, ni a 2/3, ni a 3/4, sino hasta el borde. Sacar 600 litros de agua de una noria es algo exhaustivo, cansado. Terminas con las manos lastimadas, con la espalda encorvada. Pero bueno, el hombre tiene que cooperar y el Señor concede ese vino exquisito del que habla Isaías 25. Y así podemos hablar del ciego y hablar de alguien que tiene que gritar, por lo menos, que tiene que estirar su mano y que cuando la gente le calla, les va silenciando, él no hace caso a quienes le están imponiendo silencio y sigue gritando más fuerte. Y bueno, el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Ya hemos platicado acerca de la oración del ciego de nacimiento de Bartimeo, de aquel que está a la vera, a la entrada del camino de Jericó. Y Mateo 5, 21, 43 nos habla de la hemorroísa, habla de aquella mujer también que se atreve a tocar la hora del manto. Y podríamos hablar de Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, y hablar del Señor Jesús que pide que muevan la roca. Y uno dice, bueno, quien resucita a Lázaro no puede mover la roca. Claro que puede mover la roca y puede mover el mundo, pero el Señor ha querido que tú y yo no seamos unos simples espectadores del milagro, sino contemplar que tú y yo cooperamos en la obra de la redención. Entonces, el Señor va a recuperar, pero quiere que tú y yo cooperemos. Y creo que este es el misterio también de la Navidad. El Señor viene, pero tú y yo tenemos que abrirle la puerta. El Señor nace, pero tú y yo tenemos que prepararnos. El Señor va a manifestar el amor más perfecto, pero tú y yo tenemos que estar abiertos al amor y tenemos que convertirnos en esos instrumentos de Jesús que se hace niño para que el amor se manifieste también en el mundo. El Adviento nos invita a saber que Dios va a realizar su obra, pero que tú y yo tenemos que cooperar con él. Por eso me agrada esta expresión de don Manuel García Morente, que califica al Señor como el divino menesteroso. Hoy, digamos, el Evangelio así lo presenta. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron 7 y algunos peces. O sea, el Señor requiere lo que tú y yo traemos en la aljaba, lo que traemos en nuestra bolsa. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracia, los partió y lo fue dando a los discípulos y después requiere que los discípulos lo repartan a la gente. Hoy hablamos de un Dios misericordioso, de un Dios compasivo. El Dios de todas las religiones suele ser alguien que puede todo. El Dios cristiano es alguien que ama sobre todo. El Dios de Sócrates era la sublimidad del pensamiento supremo, era el concepto perfecto. Aquí Dios es el amor perfecto. El Dios de los hindúes era el gran universo que teje las existencias individuales. Aquí es un Dios que acaricia cada historia, un Dios que está con cada uno de nosotros y que nunca nos abandona. Hoy hablamos del divino menesteroso.
nos incluso superamos la visión del Antiguo Testamento. Tú y yo no nos podemos quedar en Génesis 3, donde habla acerca de los castigos que merecimos por el pecado, sino que vemos el cumplimiento de aquello que el Antiguo Testamento nos presentaba. Acuérdate del que el capítulo 24 de San Lucas, donde el Señor Jesús a los discípulos de Maús, empezando por la ley y pasando por los profetas, explicó todo lo que sobre él estaba escrito en la Sagrada Escritura, incluyendo este capítulo 25 de Isaías, que dice que Dios va a preparar en este monte un festín. Y Dios ya está en el monte, Dios ya está preparando el festín. El Dios que hemos conocido en Jesús y el Dios que encontramos no tan solo en Belén, sino también en la cruz, nos habla de un Dios sencillo, de un Dios que quiso despojarse, de un Dios servicial, de un Dios que quiso estar en la parte más baja del mundo. Y dice Hans Urs von Balthasar, al servir y lavar los pies a su criatura, Dios se revela en lo más propio de su divinidad, que es el amor, y da a conocer lo más hondo de su gloria, que es el amor. ¿Estás de acuerdo? En realidad, desde el nacimiento las cosas llevaron ese mismo tono. Nació menesteroso y así se mantuvo en el escenario de toda su vida aquel que vino a recuperar lo que el pecado había dañado. Hoy ubicamos a un Dios que ha crecido entregándose. Y a lo que hemos referido, un Dios que quiere pedir panes prestados para multiplicar, un Dios que pide una barca prestada para predicar, un Dios que pide un cenáculo para instituir la Sagrada Eucaristía y celebrar la Pascua, un Dios que pide un borriquito para entrar a la ciudad santa y cumplir Zacarías 9, un Dios que al morir pide un sepulcro prestado para que en él descanse el dueño de todo. Mateo 8:20 dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hoy hablamos de este Dios que ha venido a recuperar lo que el pecado había perdido. No es un Dios de poder, sino un Dios de amor, un Dios que sirve, un Dios que baja, un Dios que desciende y así muestra su verdadera grandeza. Un Dios que es el que puede todo, pero más que ser el absoluto poder, él dice, yo soy el absoluto amor. Su verdadera soberanía se manifiesta en su despojo, en no aferrarse a lo propio, sino despojarse de ello. Él crece entregándose, por eso el hombre puede amarle más que adorarle. Claro que él merece la adoración. El Todopoderoso merece ser adorado, pero el amor pleno merece ser amado, más que simplemente adorado. Que Dios pues nos conceda su gracia